Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro con mi amigo Diego Chura, el artista de la belleza, aquí en su salón. Diego Chura y... Maquillaje y peinado. ¿Qué tal, papalino? Vente para acá, bienvenido a Purito Perú, un gusto de tenerte. No, un gusto para mí conocerte, Eduardo. Y nada, bienvenido acá a mi local donde hago... A tu templo, Sí. donde haces todos los arreglos, ¿no? Todo. Oye, dicen que la mujer, ¿hay mujer fea o no? Mujer fea no hay. No existe, No ¿no? existe. Es solamente mal arreglada. No, mal arreglada nomás. Por ejemplo, viene una persona, una dama, no importemos, no hablemos de las artistas todavía, viene una dama, ¿qué es lo primero que le haces? Lo primero, la consulta, tengo que ver en qué, para qué, o... Vamos a suponer que es corte y peinado. Me Ya. tengo que ir a un brunch, a una reunión de tías a tomar tecito. Eso sí me sirve. Cuando llega, lo primero que pregunto son de acuerdo a qué evento va a ir y de Ajá. acuerdo a eso también se le trabaja. Se le plantea la propuesta del look, como se Exacto, dice. de acuerdo a toda ella. ¿Cuánto tiempo tienes tú ya en esto de la belleza, papá? Yo en esto de todo lo que es la belleza voy recién 2 años. 2 añitos. 2 años. Oye, pero en 2 años has avanzado bastante, ¿no? Demasiado, Te has diría yo. convertido, caramba, en el engreído de las estrellas del folclore, de la cumbia. ¿Qué artistas han pasado, por ejemplo, por tus manos? Más allá del local, por tus manos en general, porque yo sé que anteriormente trabajabas en otro lado y te seguían las artistas, ahora que estás por tu manera ya personal y de manera independiente, te han seguido, pero sin mancha, en cola. No, en sí, mira, yo estoy muy feliz, debería de recontra feliz porque conocí a personas, a artistas que quisiera siempre conocer. Pues la primera que empecé fue con Yara Marisol. Ah, tu bella chinita. Con ella, ella me dio la patadita de la suerte, diría yo. Ella fue la primera mujer que te da la patadita de la suerte. La primera. Ahora voy a ser el primer caballero que te va a dar el patadón de la suerte. Ponte, por favor, con ángulo, mirando por allá, obtuso. Saque usted un poquito de pompis y yo le vengo acá y ¡fua! Ya, bautizado a mi ñaño. Sabes que, mira, nosotros no somos grandes amigos, pero hablamos a la vez pasada que vine hace un año, te conocí, me brindaste todas las facilidades que tú podías en ese momento y yo de verdad te tengo una estima muy personal y tenía que venir hoy día a conocer y hablar contigo y más aún que ahora eres una persona independiente con tu propio local, Diego y Spa, maquillaje y peinado, pucha, de verdad que a mí me alegra poder encontrarte acá. No, mira, hasta yo mismo me sorprendo, en un año he conseguido muchos, conocí artistas. ¿Qué artistas han venido por acá? Dame el dato. Diana Marisol, Rosario Flores, la princesa Sandina. sí, una gran amiga que tengo. Maribel Guaquisto, vinieron Yolanda Ivonne, la Yolandita, mamá Yolanda. Ah, la mamá de todas las Yolandas De todas del las Perú y del Yolandas, mundo. sí. Gladys Vila, ha venido Yolanda, la Jacqueline Puente. Yo en sí, muchos artistas que todavía recién se están lanzando a lo que es Ajá, el mundo. jóvenes valores, ¿no? Sí, más que todo vinieron de Bolivia, Argentina. Ah, también han venido de afuera ya. Sí, ya me visitaron. Ya, O sea que tú, oye, mira, ¿con quién estoy hablando? Es un hombre que tiene fama internacional. Por favor, ubícate, dime, pues. No, en sí, personas que vienen de Bolivia, de Argentina, yo muy feliz acá de recibirlos y darle mis trabajos, pues, ¿no? Es lo que hago yo. Ahora falta que venga para la Feria de las Salacitas y tenga que hacer turno para entrevistarlo. No, pero yo sí, normal, más bien normal. Feliz de la vida, ¿no, papá? No, yo estoy feliz y nada, yo también invitarles, ¿no? A todos que vengan ya. Pero para que invitarles- vengan, ¿a qué número tenían que llamar, por ejemplo? Llamen al 993 35 93 14 o está en el Facebook como Diego Chura. Diego Chura. Pero más fácil también, bueno, yo me acuerdo más o menos la indicación, ¿no? Piérola con... Raúl Porras, en la misma esquina, tercer piso, la única casa que hay, no hay más. Usted viene acá a Raúl Porras, con esquina con Piérola, mira hacia arriba y ve el edificio más bonito, el edificio más bello, y dice, ah, ahí debe estar Diego Chura. Sí, ahí mismo, en el tercer piso, en una tremenda ventana, ahí estoy yo solita. No está solito, porque cuando yo llegué no estaba solito. ¿Ah? No, sí, estoy con una gran amiga que vino a visitarme desde Huancayo. Huancaíno, o sea, zapateador, así, guaileros. Me imagino, que recién vino a visitarme ya. Bienvenida a A mí Juliaca. me contó también que ha venido uno de Huancayo, Toto Pata de Chimbote, yo soy de Pucallpa, el hombre ese de Tarapoto. No, yo encima, bienvenidos todos y ya, un gusto conocerlos también. Papalino, nos vamos en música. Piensa un artista que te guste, un temita que te guste, y lo presentamos a nombre de Diego Chura, a todos los amigos de Juliaca, a nombre de la belleza que ese hombre sabe resaltar en las mujeres, y me imagino también los caballeros, ¿no? Yo en sí, a todos los artistas. Perfecto. ¿Qué temita podría ser, a ver, de un artista, de cualquiera que tú consideres? De Yara Marisol, la primera que me dio la patadita de la suerte. Ya, yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Gritas necesito un amor o dices que tienes un secreto amor? Tengo un secreto, amor. Ay, vamos con secreto amor. Lo máximo, papi, chévere.